Hola a todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que es la Torá, teniendo un acercamiento a la ley. Sean todos bienvenidos, los que están por Zoom y los que se conectan por YouTube. Quiero a modo introductorio leer un versículo que se encuentra en el Salmo 119, verso 1, el cual dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este versículo es con el que inicio porque me parece muy pertinente para el tema de hoy. Este versículo me da una oportunidad introductoria en el cual descubro dos cosas. La primera dice bienaventurados. Y aquí entonces lo que menciona es que el que obedece la ley de Dios es dichoso. Muchos consideran todo lo contrario. Cuando piensan en obedecer las leyes, los mandamientos de Dios, lo ven es como algo tedioso, algo pesado de llevar y se excusan detrás de eso para no obedecerla. Pero la Biblia aquí en contraste está diciendo dichosos, no tedioso, sino dichosos. Y lo segundo que encuentro modo introductorio en este texto es que dice los que andan en la ley de Jehová. Aquí el salmista está haciendo connotación o énfasis en lo que es la Torá. La Torá significa ley, ordenanza o mandamiento. Y cuando hablamos de la ley en el pueblo de Israel, estamos hablando enfáticamente en los primeros 5 libros del Tanakh. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Los primeros 5 libros de la Torá. Estos son los que se determinan y se les conocen como la ley. Así que el salmista no está hablando de todas las escrituras. Él está hablando aquí en el versículo 1 de los que andan en la Torá o en los mandamientos de Dios. Entonces miren lo importante y lo significativo que es estudiar a fondo, a profundidad, estos 5 primeros libros. Quiero compartir con ustedes unas diapositivas que nos servirán de orientación para la enseñanza el día de hoy. Por una parte, coloco esta frase que es: conocer la ley te hace dichoso. No desdichado, sino dichoso. Pero también quiero, hablando un poco de la Torá o la ley, quiero compartir 3 aspectos. El primero es que la ley o la Torá es la divulgación escrita de la ley divina. Entonces, recordemos que Dios y sus principios divinos han sido revelados de muchas formas, a través de la conciencia, a través del corazón, ¿cierto? Pero una de esas formas es a través de la Torá. La Torá va a ser parte de esa ley divina plasmada de manera escrita o divulgada de manera escrita. También la Torá tiene un valor teológico, muestra a un Dios que actúa dentro de una historia que él mismo dirige y en la que Israel considera las leyes y normas que ha recibido de Dios. Entonces recordemos que cuando estudiamos la Torá, vamos a descubrir que allí no solamente encontramos algunas ordenanzas religiosas o espirituales, sino que también encontraremos allí instrucciones políticas, de gobierno, de administración, culturales, económicas,
religiosas, culturales, ceremoniales también. Entonces, todo este abanico que ofrece estos 5 primeros libros dan un valor teológico profundo y muy enriquecedor al ser humano, pero también al pueblo de Israel. Incluso la Torá es la base de la vida de Israel. Todo lo que es cultura, ceremonia, política de Israel, su base surge de la Torá. Miren lo importante que es conocerlo. Incluso, ustedes miran aquí detrás de mi espalda, en este fondo, acá estas letras hebreas, lo que están anotando es justamente Torah, Torah. Ahora, otra cosa que quiero compartir con ustedes, a modo introductorio, es que para entender las escrituras, tenemos que conocer también que existe la baja crítica y la alta crítica. Estas dos son líneas investigativas muy importantes. La baja crítica se le conoce también como la crítica textual y esta enriquece muchísimo, ya que la crítica textual es estudiar los textos escritos y reconstruirlos lo más fielmente al original. Entonces la crítica textual lo que va a hacer es tomar los textos que están en ese momento a la mano y van a empezar a escudriñar, a estructurar, a revisar y analizar que el texto sea fiel al original. O por lo menos, si no se tiene el original, sea lo más fiel a los manuscritos antiguos, a los manuscritos primeros o a los mejor conservados, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que es la crítica alta o la alta crítica. Esta es, a diferencia, la investigación que se le hace al texto sobre su origen, sobre el origen literario o su paternidad literaria. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo plasmó? Entonces, partiendo de esta idea, quiero enfatizarme un poquito más en el tema de la alta crítica y quiero compartir acerca de la hipótesis documentaria. Hay un personaje en la historia que se llama Wellhausen y él describe en su investigación que existe no un solo autor de la Torá, como se conocía normalmente, que era Moisés, sino que él va a argumentar que no, que son 4 fuentes paralelas e independientes que en algún punto de la historia fueron combinadas. Entonces, expliquemos un poco mejor esto. Lo que Wellhausen dice es que existieron 4 documentos. El documento J, el documento E, el documento D y el documento P. Cada uno de estos documentos fueron documentos paralelos, desarrollados en diferentes sitios, independientes el uno del otro, pero que quienes lo desarrollaron, lo que hicieron fue tratar de investigar como los orígenes, como el pasado de Israel, las historias orales que se contaban y plasmarlas con alguna intención definida en su momento. Entonces, entendamos que, por ejemplo, la tradición J, que es la tradición yavista, se estima que se escribe en el año 950 a.C. Por allá en el reino de Judá, algunos hombres se juntan y la desarrollan. En contraste, el documento E será llamado el documento eloísta y será desarrollado en el año 850 a.C. por algunas personas que habitaban en el reino de Israel o el reino del norte. El tercer documento, que es el documento deuteronomista, va a estar escrito aproximadamente en el año 621 a.C. y se calcula, según la investigación de Wellhausen, se estima que fue escrito en Jerusalén, por hombres en Jerusalén. Y finalmente, el cuarto documento, el documento P,
será el documento sacerdotal. Se le llamará así porque se estimará que se escribió en los años 450 a.C. por una comunidad de sacerdotes judíos, los cuales se les conocerá como los Conaín, y estaremos hablando de un contexto de exilio de Babilonia. Después del exilio de Babilonia se escribirá este cuarto documento. Entonces, lo que hacen es tomar la teoría documentaria, lo que dice es que se toman estas cuatro fuentes, se combinan y de allí, de estos retazos y de estos cortes y pegues, entonces va a desarrollarse lo que hoy en día se conoce como la Torá. Interesante, sin embargo, no es el único método. Quiero compartir que, por ejemplo, también en otros métodos de estudio se afirma que no son cuatro fuentes, sino que hay un solo autor que es Moisés. También hay quienes han investigado y determinan que toda la Torá fue escrita por Moisés, que él hizo la investigación, obviamente que él no estaba en el momento de la creación, ni en el momento de la construcción del arca, ni en ninguno de esos sucesos anteriores, pero que Moisés, Dios le ayudó, Dios le reveló y él investigó y Dios lo guió en esa revelación, en esa investigación para escribir los orígenes, lo que sería Génesis. Y ya lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues serán escritos que él mismo, Moisés, desarrolla y plasma en el transcurso de su vida conforme va escribiendo. Finalmente se quedan las dudas, algunas dudas, como por ejemplo, ¿quién escribió su propia, la muerte de Moisés? Si Moisés no pudo escribirla, ¿cierto? Se estima que de pronto fue Josué, pero lo esencial de esta segunda teoría es que la gran mayoría, por no decir todo el texto de la Torá, fue mayoritariamente escrita por Moisés. Él es el autor mosaico. Pero hay más métodos y más teorías que son las que en esta oportunidad invito a la reflexión, a que podamos conocer, estudiar, escudriñar e investigar. Tenemos métodos como, por ejemplo, los métodos narrativos. La hipótesis documentaria no es el único método, ni la autoría mosaica, ni la baja crítica, ni la alta crítica, sino que hay muchos métodos diversos que nos permiten descubrir y aprender más de la palabra de Dios. Por ejemplo, está el método retórico, el método narrativo, el método semiótico, métodos exegéticos, y todos estos nos dan el privilegio de tener una riqueza de mayor conocimiento de lo que es la palabra de Dios y en este caso la ley o la Torá. Ahora, entendiendo esto, podemos entrar a fondo, acercándonos a la Torá con reverencia, con respeto, a hacer una estructura básica de estos 5 libros llamados a partir de la Septuaginta como el Pentateuco. El primero de ellos será Génesis. Génesis es una traducción literal de Bereshit en el hebreo, que significa en el principio. Principio, Génesis, orígenes, comienzos. Todos estos son sinónimos. Y algo importante a anotar aquí es que desde el hebreo este libro se llama Bereshit, que significa en el principio. Y cada libro de la Torá, lo que hacen desde el hebreo es tomar el primer versículo del texto y con este mismo ser el título del libro o el nombre del libro. Entonces, por ejemplo, aquí Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la expresión en el principio, que son las primeras palabras, son las que van a tomar como el título del libro, en el principio. Y esto es enriquecedor. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos Génesis, descubrimos que Génesis habla de los orígenes de la tierra, los orígenes del ser humano, los orígenes de la familia, los orígenes del pecado, los orígenes de las promesas mesiánicas, los orígenes de las naciones, los orígenes de las lenguas. Y dentro de todos esos orígenes sobresale los orígenes del pueblo de Dios. Por eso comenzará del capítulo 1 al 11, se hablarán de los orígenes generales, primitivos,
Pero desde el 12 hasta el 50 se hablará acerca de los orígenes de la nación de Israel, comenzando por Abraham, pasando a Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y dentro de esos 12 hijos sobresaldrá en el texto José y cerrará el libro con la muerte de Jacob y con toda su familia llegando a Egipto. Así que ahí viene la primera parte de la estructura de la Torá, el primer libro llamado Bereshit. El segundo libro es Éxodo, según como se le llama en la Septuaginta. Sin embargo, en el hebreo, este libro se le llama Huele Shemot, que significa estos son los nombres. Éxodo significa salida y se le hace título debido al énfasis de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero desde el hebreo, lo que se le llama o como se le atribuye a este libro es estos son los nombres, porque estas son las palabras que aparecen en el versículo 1, capítulo 1 de Éxodo. Algo importante aquí es entender que Éxodo tiene mucha riqueza, pero digamos que en grandes rasgos podemos estructurarlo en 4 periodos. Va a tener primero el periodo de la esclavitud, luego se conocerá el periodo de la liberación, como tercero existirá el periodo de la disciplina y como número 4 o cuarto periodo, el periodo de la legislación y organización. Aquí algo interesante es que el libro de Éxodo va a terminar con la construcción del tabernáculo y describiendo en el último capítulo que la presencia de Dios desciende al tabernáculo y Moisés ni nadie puede ingresar al tabernáculo. Y esto es interesante y muy constructivo porque acá a través de este suceso surge la pregunta que es, ¿cómo el hombre pecador va a poder acceder o entrar a la presencia de Dios, a un lugar donde Dios está, siendo que Dios es santo? ¿Cómo un hombre pecador se puede acercar a un Dios santo? Esa es la pregunta que queda allí en el aire en Éxodo. Y por eso es que es tan significativo el tercer libro de la estructura, que es Levítico. Este va a traer la respuesta a esa pregunta. Levítico se le llama debido a la labor sacerdotal y a la tribu de los levitas o la labor de los levitas. De ahí vendrá Levítico. Mientras, pero en contraste, en el hebreo se le llama a este libro Wayigda, que significa y llamó, que es lo que aparece en Levítico 1, versículo 1. Y lo interesante de este libro, o una palabra que sobresale, va a ser la palabra santidad. ¿Por qué santidad? Porque vamos de nuevo. ¿Cómo el hombre pecador se puede acercar a un Dios santo? Pues en Levítico, el Dios santo da respuesta ofreciendo 2 opciones para acercarse a él. En resumen, Levítico va a mencionar que hay 2 formas de acercarse a Dios. La primera forma es mediante sacrificios y ofrendas, mientras que la segunda opción, la segunda forma o el segundo elemento complementario para acercarse a Dios va a ser a través de la mediación sacerdotal. Por eso es que este libro es tan importante y uno de los más importantes que están en el Tanaj y en toda la escritura. Ahora vamos para el cuarto libro. Se llama Números. Este título se le atribuye debido a que en este aparecen muchos censos y datos relacionados con números poblacionales, censos, bueno, muchos números, pero me parece más acertado y muchos teólogos están de acuerdo en que este título no es el más apropiado para este libro, no da el entendimiento global. En el hebreo se le llama es Be Midbar, que significa en el desierto de, porque así aparecen números 1:1. Y esta palabra desierto es muy significativa, ya que en números vamos a ver que sobresalen más que en Éxodo, Levítico y Deuteronomio
En números sobresalen más los detalles y las historias y los sucesos de Israel en el desierto, en sus 38, casi 40 años de transitar y peregrinar por el desierto. Pero algo que me parece muy interesante y traigo a colación, que aprendo del profesor Luis, que me llamó mucho la atención cuando él lo expuso, fue que él mencionó que el desierto fue un lugar que Dios estableció y donde Dios llamó para que su pueblo se enamorara de él. El desierto es un lugar que Dios propuso para enamorar y para atraer y para conquistar el corazón de Israel. Y eso me parece muy bello porque muchas veces cuando hablamos de desiertos lo relacionamos con pruebas, con dificultades, con necesidad, con escasez. Pero qué maravilloso es entender que hay momentos en los que la soledad, el silencio, la, la poca abundancia o la dependencia, mejor, de Dios nos permite descubrir un profundo amor por ese Dios que nos ama. Ahora terminaremos con el quinto libro de la Torá y así tendremos la estructura completa de la ley de Moisés, como se le conoce, o el Pentateuco. Es Deuteronomio, lo cual desde la Septuaginta se le pone, se le atribuye y da la connotación de la segunda ley. Y creemos que este título tampoco es el más acertado porque Deuteronomio realmente no es la repetición de unas leyes que aparecen en los otros libros, como algunos autores lo proyectan, sino que miremos lo que, o como se llama este título en el hebreo, es Ele Haderbarim, que significa, estas son las palabras. Y esto me parece muy lindo y muy significativo. ¿Por qué? Porque estas son las palabras que Moisés va a expresar al pueblo y lo hará mediante 3 discursos, por eso coloco la palabra discursos. Entonces, quiero que meditemos o reflexionemos en lo siguiente. Deuteronomio no es la repetición de unas leyes que aparecen en los otros libros, sino que mejor es las ordenanzas y los discursos y las memorias que un gran líder como Moisés va a traer para Israel. Y lo que él va a hacer es mirar hacia atrás, pero no lo va a hacer, aunque habría algo de melancolía, claro está, pero su propósito no va a ser entrar en la melancolía de cuán hermoso fue el pasado y las glorias que se vivieron en el pasado, sino que él mirará el pasado para apuntar hacia el futuro. Es como cuando uno va en un auto, ¿cierto? Y uno tiene un retrovisor, un espejo retrovisor que es pequeñito. ¿Por qué es pequeño? Porque uno lo mira ocasionalmente. A veces es necesario mirar hacia atrás, pero son momentos muy remotos. En contraste, tenemos todo un vidrio panorámico en el frente muy amplio, muy grande, que nos permite ver hacia adelante. En el auto, la manera correcta de conducir es mirar hacia atrás un poco de vez en cuando. Es bueno, es prudente, pero tu vista debe proyectarse siempre hacia adelante. Creo que más o menos así es la perspectiva de Deuteronomio. Cuando Moisés cuenta las cosas de atrás, no es para una memoria simplemente histórica de lo que sucedió, sino para proyectar hacia adelante, porque sabe que él va a morir y el pueblo llegará un día a la tierra prometida y por eso él recordará estas palabras. Una forma de mirar hacia atrás apuntando hacia adelante. Por eso Deuteronomio se va en grandes rasgos a estructurar como 3 discursos de Moisés, un cántico de Moisés, algunas recomendaciones finales y cerrará con su muerte. Entonces, de esta manera se completa toda la estructura de la Torá, iniciando por los orígenes y culminando con la muerte de Moisés. Por eso también
Así Jesús también más adelante, cuando esté sobre la tierra, llamará a este fragmento de todo el Tanaj y de todas las escrituras como la ley de Moisés. Hermanos, con eso terminamos la exposición. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida, para su corazón, para su familia y que podamos aprender un poco más, un poco más. Demos un poco más. Estudiemos un poco más. Escudriñemos un poco más sobre la hermosa palabra de Dios. Porque hay muchas riquezas allí escondidas, listas para ser descubiertas por los que tienen hambre y sed de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es como una lámpara. Nos da la oportunidad de ser iluminados. Hay zonas que están oscuras, apagadas, pero tenemos el privilegio de ser iluminados. Por eso, al comienzo inicié con el Salmo 119, que decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero ahora quisiera cerrar con otro texto, otro versículo que aparece en este mismo libro, en este mismo capítulo del Salmo 119, pero que es el verso 105, que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira lo bello de cómo contrasta el verso 1 con el verso 5. Mientras que en el verso 1 habla de que es una dicha caminar en la ley de Jehová, el versículo 105 da respuesta de por qué es una dicha andar en la ley de Jehová. Es porque la ley de Jehová es luz para el camino. ¿Y cuántos preferimos andar en oscuridad que en luz? Claramente siempre será mejor caminar en luz, porque en la oscuridad hay temor, hay angustias, hay zozobras, hay inquietudes y hay momentos en los que podemos tropezar, enredarnos, caer. Ese es el problema de caminar en la oscuridad. Mientras que la ley de Jehová es lumbrera, es luz para el camino y nos permite que el camino sea más deleitoso, más comprensible y más entendible. Por eso los invito a estudiar la palabra de Dios y a entender que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Bendiciones.